una bendición estar en el adiestramiento una vez más el día martes. Recuerden ustedes que tan solamente estamos siguiendo las directrices que el Señor ha dado para que todos sigamos siendo edificados y podamos también desarrollarnos en aquello que el Señor nos ha ordenado y nos ha mandado. Vamos a entrar el día de hoy al capítulo número 3. Recuerden que estamos justamente en la etapa de Cristo como cabeza y cada uno de estos capítulos que tiene tanta riqueza es necesario que lo partamos en 3. Vamos a ver el capítulo número 3 y vamos de esta manera también a introducirnos y al igual que los anteriores, partirlo también en 3 para que podamos todos hacerlo exactamente igual. El capítulo 3 nos habla de orden y ubicación del cuerpo. Definitivamente es difícil ejecutar cualquier orden, cualquier directriz, si no tenemos claro el entendimiento de que somos cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Sin ese entendimiento, vamos a ver, no solamente el decir yo sé que soy cuerpo o que somos cuerpo, sino el entendimiento de cómo funciona el cuerpo de Cristo. Sin ese entendimiento claro, definitivamente no podríamos ejecutar ninguna orden. No es posible. Recordemos que Dios nos manda que vivamos como cuerpo. No solo que entendamos qué es el cuerpo, sino que vivamos como cuerpo. Porque definitivamente en el cuerpo humano, hay orden, allí también hay ubicación. Por eso es importante también entender lo que significa cuerpo y funcionar como tal. Cuando la iglesia llega entonces a entender, a tener claro lo que significa vivir como cuerpo, le va a ser muy fácil, va a ser para la iglesia muy natural, no solamente recibir, sino ejecutar las órdenes, las directrices que el Señor nos está dando como cabeza. Uno de los primeros aspectos que tenemos que tener claro que demuestra que nosotros estamos viviendo como cuerpo es la comunión. La comunión definitivamente, como cuerpo, es necesario que nosotros la entendamos y la apliquemos. ¿Por qué razón? Porque en la comunión nosotros vamos a ver que hay un desarrollo correcto. Nunca está peleado el corazón con el estómago. No están peleadas las manos con los pies. No están peleados los ojos con la boca o con los oídos. Cada miembro y cada órgano del cuerpo definitivamente tiene una íntima relación, una estrecha relación. Pero nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que entender que la comunión es clave, es vital, es determinante. El apóstol Pablo identifica como pecado, en este caso la iglesia de Corinto, y la iglesia que no viviera como cuerpo, él la señala esto como pecado. Por eso es a la iglesia de Corinto que les dice hágase todo decentemente y con orden. Porque ellos no entendieron qué significaba vivir como cuerpo. Ellos definitivamente no lo llevaron a la práctica y por eso la iglesia tenía costumbre de reunirse, pero no de fomentar la comunión entre ellos. Por eso recorremos en Corintios, en el capítulo 11 y verso 17 de 1 Corintios, el apóstol Pablo dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os halago porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. El problema de ellos es que no era que no se congregaban, sí se congregaban, pero no se congregaban para lo que debían, se congregaban para lo peor y no para lo mejor. ¿Por qué?
porque aunque tenían la costumbre de congregarse, pero no tenían el entendimiento de lo que significaba tener comunión entre ellos, no tenían el entendimiento de lo que significaba autoridad. Cada quien hacía lo que mejor le parecía, cada quien vivía como quería, y definitivamente por eso el apóstol Pablo debe llamar a la iglesia, debe llamarla al orden. Pero exactamente es lo que nosotros vemos que el Señor está haciendo con la iglesia en general. El Señor está hablando a la iglesia y le está mandando y ordenando que venga al orden de Dios. Muchas iglesias o la iglesia en general podría decir, no, nosotros no somos desordenados, pero porque la iglesia ve el orden desde su propia perspectiva. Por ejemplo, alguien podría decir, aquí no somos desordenados, porque si ustedes pueden ver las sillas, pueden ver las bancas, todo está bien alineado. Aquí la gente no hace esto, no hace lo otro. Aquí es un ambiente muy solemne, aquí hay mucha quietud. Pero cuando nosotros hablamos de el orden, definitivamente es en relación a cuerpo, a vivir como cuerpo de Cristo. Esos otros aspectos son buenos, pero lo más importante en el caso de lo que estamos viendo hoy es entender el orden que tiene el cuerpo, cómo funciona el cuerpo como tal, cada miembro del cuerpo, los órganos del cuerpo, porque allí definitivamente hay un orden y debemos de vivir entonces bajo ese orden como cuerpo de Cristo. En 1 Corintios, en el capítulo 11, donde estamos, solo que en el verso 27, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y más adelante dice, por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Llama mucho la atención cómo es que la cena del Señor, el comer el pan, el beber de la copa indignamente, llevaría al que lo hiciera a ser culpado. Eso es lo que dice el verso 27. Pero dice, será culpado del cuerpo. Y el verso 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pero ese probarse a sí mismo, ¿a qué se está refiriendo? Pruébese cada uno a sí mismo, no es en el sentido de decir, bueno, Señor, perdóname, porque sí es cierto, yo he cometido no sé cuántos pecados, me arrepiento hoy y ahora sí puedo participar en la cena del Señor. Se trata de probarse a sí mismo en relación a vivir como cuerpo, porque si dice el verso anterior que el que comiera ese pan o bebiera esa copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo, y también dice y de la sangre del Señor. Y el verso 29, porque el que come y bebe indignamente, ¿qué es comer y qué es beber en cuanto a la cena del Señor? Indignamente. En el verso 29 lo aclara más cuando dice sin discernir el cuerpo del Señor. Eso es pecado. Participar de la cena del Señor es maravilloso, pero hacerlo sin entender que somos cuerpo,
sin discernir que comemos y bebemos del cuerpo del Señor, participamos de su carne y de su sangre, somos uno con Él. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo, su cuerpo. Definitivamente, dice la Escritura, que al hacerlo sin entender o sin discernir, el cuerpo del Señor, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados, y también dice, y muchos duermen. En la PDT, el mismo texto de 1 Corintios 11, versos del 27 al 30, dice en la versión PDT, entonces si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo a su verdadero significado, estará cometiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan o beber la copa, porque el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor, se condena a sí mismo. Por eso hay muchos entre ustedes que están enfermos y débiles, y también muchos otros han muerto. Definitivamente cuando no se tiene claro, entonces, el orden, la ubicación, no vamos a funcionar correctamente cuando la iglesia no vive como cuerpo de Cristo. Definitivamente va a traer o va a tener consecuencias muy graves. Si notamos nosotros, el apóstol Pablo dice en el verso 30, por lo cual habla de una consecuencia de no vivir como cuerpo, una consecuencia de no discernir, de no hacer, de no participar del pan y de la copa como cuerpo del Señor. Por eso la comunión es vital. Hay quienes de repente dicen, mire, yo tengo comunión con mi Dios, con mi Señor, con Él todo, pero con los hermanos, eso es otro asunto. Ahí sí no me pregunte, porque a mí lo que me interesa es tener comunión con mi Padre, tener comunión con mi Señor. Pero ya con los hermanos, ahí sí es muy difícil, ahí lo siento mucho, que Dios me perdone, pero ahí yo no puedo hacerlo porque son estos, son aquellos, son lo otro. Definitivamente, cuando nosotros no entendemos lo que significa el cuerpo de Cristo, cuando alguien más bien no entiende eso, va a hablar así. Pero como Misión Cristiana del Calvario no podemos hablar así. Como Misión Cristiana del Calvario es necesario que entendamos muy bien el significado de ser cuerpo, de vivir como cuerpo, de movernos como cuerpo, de seguir las directrices que vienen directamente de la cabeza para el cuerpo, en este caso el cuerpo de Cristo que somos nosotros. Cuando nosotros ponemos cuidado, el apóstol Pablo entonces menciona 3 consecuencias que vale la pena que nos detengamos un poquito y veamos cada una de ellas. El apóstol Pablo nos habla entonces de esta consecuencia. La primera que él menciona, dice en el verso 30, por lo cual hay muchos enfermos. La enfermedad menciona el apóstol Pablo acá como primero, muchos enfermos. Y recordemos que hay varias razones por cual alguien puede enfermar. Por descuidos, por la vejez, por obras diabólicas también, hechicería, etcétera. Pero cuando el apóstol Pablo le habla aquí a la iglesia de Corinto, les está mostrando que las enfermedades de muchos, porque dice, por lo cual hay muchos enfermos, era porque no entendían y por ende no vivían como cuerpo. Eso es exactamente lo que dice el verso 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Muy bien. Es necesario
que nosotros meditemos. Una iglesia enferma, una iglesia que se enferma a cada poco o que permanece enferma. Es una iglesia indudablemente que no está entendiendo y no está viviendo lo que significa hacerlo como cuerpo. Entender cuerpo, vivir como cuerpo de Cristo. Esa puede ser una consecuencia, hay que ponerle cuidado, hay que ponerle atención. Y entonces es mejor, entonces en estos casos, cuando detectamos el misterio, dice, definitivamente, esta es una consecuencia por la falta de comunión. Pues, ¿qué debe hacer? Pues enseñar y enseñar correctamente a la iglesia la importancia y la necesidad de vivir como cuerpo para no estar siendo enfermados o para no estar teniendo una iglesia enferma en este caso. Lo otro que dice el apóstol Pablo, dice, y debilitados entre vosotros, por lo cual hay muchos enfermos, y luego dice, y debilitados entre vosotros. La debilidad. Las enfermedades definitivamente producen debilidad en el cuerpo. Hay cansancio, hay dolor, hay malestar, hay agotamiento. Un cuerpo débil definitivamente no tiene fuerza. Y cualquier orden que le den al cuerpo no la va a poder ejecutar. A una persona enferma, una persona débil, no tiene ganas de que le estén diciendo nada, no está dispuesto o dispuesta a seguir directrices porque hay síntomas, ¿verdad? Hay cansancio. En el mundo, en lo espiritual, en la iglesia puede verse de repente algunos hermanos cuando sienten un cansancio espiritual, no tienen pasión, no tienen ánimo, no tienen deseo de hacer las cosas, prefieren mejor que otros las estén haciendo, pero no ellos, y comienzan las cosas, no las terminan. Bueno, definitivamente vamos a tener que poner atención porque esa debilidad definitivamente los hace volverse apáticos, no quieren hacer nada, no reaccionan ante las directrices del Señor, ante las manifestaciones de su gloria, de su poder. Pues definitivamente ese cansancio, esa impotencia no los lleva a seguir las directrices, a obedecer las órdenes. Bueno, esa debilidad, pongamos cuidado, porque puede ser una consecuencia de no entender lo que significa, que no comprendan lo que significa ser cuerpo y por ende no vivir como cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y termina diciendo en ese verso, y muchos duermen. En otra versión dice justamente en la PDT, y también muchos otros dice han muerto. La enfermedad y la debilidad impiden, por supuesto, que el cuerpo tenga salud, que el cuerpo esté débil, que el cuerpo no responda correctamente. Y la enfermedad, la debilidad puede llevar, por supuesto, hasta la muerte misma cuando no se trata, no se pone cuidado, no se pone atención a esa sintomatología. La iglesia hoy ha estado enferma, la iglesia ha estado débil porque no reacciona ante el orden del Señor, no reacciona ante lo que el Señor le está hablando. Veamos la actitud de la iglesia hoy, la actitud en general. ¿Qué es lo que a la iglesia le gusta? Que le prediquen, que le hablen, que le enseñen de beneficios propios, beneficios personales. Si se para un predicador
y les dice una iglesia X, cualquiera, en cualquier parte del mundo, y les dice, hoy les voy a hablar acerca de las bendiciones de Dios para sus vidas, ese día, en ese lugar, la iglesia va a estar sumamente emocionada porque quieren escuchar acerca de esos beneficios, las bendiciones de Dios para mi vida. Y no que esto no exista, pero lo que pasa es que la iglesia hoy se reúne, se congrega para su comodidad y que le hablen algo que le gusta, algo que le haga sentir cómoda, algo que aplauda su actitud. Tú no estás solo, sigue adelante, tú puedes. El Señor está contigo. Trázate más metas, más objetivos. El Señor te va a ayudar a cumplirlos. Vamos, tú eres un campeón, tú puedes lograrlo. Claro, ese tipo de enseñanzas, esas palabras, le gusta mucho escucharlas a la iglesia en general. Pero lo que el Señor está hablando a la iglesia hoy día, y en eso nosotros estamos muy claros, es que debe someterse al gobierno de Dios. Debe la iglesia someterse a la autoridad de Dios, porque esta es cuerpo y Cristo es la cabeza. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo no hace más que responder a las órdenes que vienen directamente del cerebro, que vienen directamente de la cabeza. Por eso es de que al no someterse a la iglesia, al no vivir como cuerpo, trae consecuencias muy graves, incluso hasta la muerte espiritual, porque no han llegado a comprender que cada miembro del cuerpo, cada órgano fue diseñado para funcionar dentro del mismo. Fuera del cuerpo, la mano, sin el cuerpo no es nada, el pie, fuera del cuerpo, es en vano. Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Ahora, estar separados de Él como cuerpo. Muy bien. Perdón. Es importante entonces entender que el cuerpo debe estar sometido plenamente a la cabeza. La iglesia debe vivir como cuerpo de Cristo. Es allí donde nosotros recibimos la vida. Es donde el único lugar donde puede formarse la imagen de Cristo. Es en el cuerpo. Vamos a ver algunos aspectos que debemos conocer y entender del cuerpo para que podamos vivir como tal. El cuerpo reconoce autoridad. La iglesia que no tiene el entendimiento de vivir como cuerpo, por ende, tampoco va a entender el concepto de autoridad. Entonces es una iglesia que va a vivir sin gobierno, sin el gobierno de Dios. Y esto la va a llevar a la iglesia a desobedecer. No va a poner cuidado, atención a la orden que el Señor está dando, a las directrices que vienen directamente del Señor como cabeza. Y por eso tenemos que entender que las señales las emite el cerebro a través del sistema nervioso. Este movimiento que estoy haciendo del brazo y la mano, pues el cerebro está enviando a través del sistema nervioso esa orden, y entonces estos miembros que son parte de este cuerpo obedecen, se mueven. Mientras este también está obedeciendo, está quieto, está sin movimiento ahora. Entonces, cuando nosotros entendemos que todos los movimientos, acciones, procesos que se realizan dentro del cuerpo son dirigidos por la cabeza.
Cada miembro reconoce que hay una autoridad. Esta mano, obviamente, estos dedos no pueden hablar, pero su movimiento obedece a la orden de un órgano superior, el cerebro. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, tenemos que reconocer que en el cuerpo de Cristo hay sometimiento. En el cuerpo de Cristo no hay rebelión. No puede existir eso. Por eso tenemos que recordar que uno de los pecados que el Señor aborrece, que el Señor abomina, es la rebelión. La rebelión, recordemos que el mismo Lucifer fue sacado del cielo, fue echado por causa de rebelión. Muchos dicen, y aclara aquí nuestro apóstol, que el motivo del por qué él fue echado es porque él quiso recibir la adoración que le correspondía al Señor. Pero la realidad es que el problema grave allí es que estuvo en el que él intentó usurpar el lugar de autoridad que solo le corresponde a Dios. Este fue su pecado de rebelión. Cristo es la máxima autoridad y como cuerpo debemos obedecer, seguir sus directrices. No se trata de estudiarlas, meditarlas, para al final de toda manera no hacerlas. No, se trata de recibirlas y obedecer. Exactamente lo que está pasando ahorita con mi brazo y mano, ¿verdad? Que recibe la orden y se mueve. No está la mano pensando, me muevo, no me muevo, yo ahorita no me muevo, me quedo quieta, no. O sea, cada movimiento o no movimiento está regido por órdenes que están en el cerebro, por órdenes que vienen directamente de la cabeza. No podemos por eso entonces rebelarnos. Ese pecado no puede estar en nosotros o con nosotros. Al menos como Misión Cristiana del Calvario lo entendemos perfectamente. Cuando alguien se rebela, amenaza la autoridad. Y cuando amenaza la autoridad, está amenazando a Dios mismo, porque Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Él es la autoridad máxima. Recordemos que cualquier miembro del cuerpo puede ser reemplazado, excepto uno, el cerebro. Eso nos dice algo muy importante. En una iglesia todo mundo podría ser reemplazado. Todo mundo. Si lo medimos por tamaño, desde el más pequeño hasta el más grande, o del más grande hasta el más pequeño. Si lo medimos por funciones, por ubicación, definitivamente puede ser reemplazado el ministerio que está al frente de la iglesia. Puede ser reemplazado cualquiera de su gente que está cerca de él. En el caso nuestro, por ejemplo, asistentes pastorales, discipuladores. Pero lo que nunca podrá ser reemplazado, en este caso, es Cristo, porque Él es la cabeza. Y la iglesia es su cuerpo. Él es el fundamento que está puesto. Nadie, absolutamente nadie, puede quitarlo. Dios quiere restaurar su autoridad a través del cuerpo, que es su iglesia. Todos tenemos claro que el Señor nos ha llamado y nos ha establecido para que nosotros no solo proclamemos, sino más que establezcamos su reino, el reino de Dios aquí en la tierra.
La oración del Padre Nuestro comienza con justamente declarando el establecimiento del reino, pero termina declarando que el reino es del Señor. Recordemos que Jesús es ciertamente el Salvador, es sanador, es proveedor, restaurador, pero por sobre todas las cosas, Él es autoridad. Cuando Él vino a la tierra, Él se despojó a sí mismo, Él se humilló, se hizo obediente hasta la muerte. Ahora, estas tres cosas no las hizo para llegar a ser apóstol, no las hizo para llegar a ser profeta, evangelista, pastor o maestro. El humillarse, despojarse, humillarse a sí mismo y hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, no fue entonces por un privilegio que él quería que él deseaba tener en una sinagoga. Lo hizo para revelar la autoridad del Padre. Cuando funcionamos en el lugar correcto, cuando funcionamos como iglesia, estamos revelándole, estamos mostrándole al mundo que nosotros estamos regidos por un gobierno, estamos dirigidos por una cabeza, por una autoridad, y esta autoridad, esta cabeza se llama Jesucristo, y Él es el Señor. Pero cuando no funcionamos, no vivimos como cuerpo, le estamos mostrando al mundo todo lo contrario. Le estamos mostrando al mundo que la autoridad que tenemos está manchada, que está afectada, está debilitada, no funciona, no sirve. Por lo tanto, estamos revelando o estaríamos revelando una autoridad que no es la de Dios. La iglesia en general no ha podido ganarse el respeto de las autoridades de gobierno, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no está revelando la autoridad máxima que es Cristo, y está manifestada a través de la obediencia. En el cuerpo se obedece una sola voluntad. Cada persona, nos explica aquí nuestro apóstol, cada ser viviente habita en un cuerpo y tiene una voluntad. Cada persona dirige su cuerpo como quiere. Por ejemplo, quiere ir a bañarse, quiere ir a comer, quiere ir a jugar, quiere ir a descansar, quiere ir a dormir. Definitivamente, cada acción de esas, cada persona lo hace, pero dirigido cada una de estas acciones por su cerebro, porque viene de la cabeza cada una de estas acciones. Ahora, de igual manera, la iglesia debe entonces entender, la iglesia debe tener claro que Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Él debe de dirigirnos para ejecutar cada una de las acciones que nosotros hacemos o tenemos, porque somos su cuerpo. El cuerpo es de Él, Él es la cabeza. No es un asunto que Él es la cabeza, pero el cuerpo está por acá. Y el cuerpo de repente decide someterse, pero en otras cosas no es así. El cuerpo de Cristo no puede estar en la cabeza y el cuerpo deambulando por donde quiere y por ratos venir y someterse bajo la cabeza. No es posible. Él es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, la iglesia tiene que obedecer como cuerpo de Cristo cada directriz que Él está dando, cada mandato que Él está mandando, cada orden, porque eso demuestra que es una iglesia que está sometida a su autoridad, a su gobierno, y está obedeciendo cada directriz que Él como autoridad, como cabeza, le está dando. Por eso entendemos que no podemos hacer nada por nuestra propia voluntad. Tenemos que obedecer y seguir la voluntad plena del Señor.
El cuerpo entonces obedece no dos, no tres, no varias voluntades. El cuerpo de Cristo, la iglesia, obedece una sola voluntad, que viene directamente por medio de Cristo Jesús. Él es la cabeza. De modo que todos los órganos, todos los miembros reciben órdenes que vienen de la cabeza. Ni la pierna, ni la uña, ni la mano, ni el ojo, menciona aquí nuestro apóstol, ni ningún otro miembro entonces puede actuar bajo su voluntad propia, porque todos se ejecutan de acuerdo a la voluntad de la persona, y en este caso, como iglesia, es de acuerdo a la voluntad de Cristo como cabeza. La iglesia que no vive dependiendo de la voluntad de Cristo, la iglesia que no vive sometida al gobierno de Dios, a la autoridad, y no ha entendido qué significa vivir como cuerpo, es una iglesia que estará siempre en alto riesgo. Es una iglesia que puede estar, como dice entonces el apóstol Pablo, enferma. Es una iglesia que puede estar debilitada, es una iglesia que puede hasta morir espiritualmente. Todo el funcionamiento del cuerpo depende de la dirección y depende de la voluntad de la cabeza. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a llegar hasta acá en esta primera parte. Padre, queremos darte gracias por la manera en que tú nos hablas, nos enseñas, nos corriges, de la manera en que tú nos llevas al orden, Señor. Muchas gracias por esta palabra, por este adiestramiento que estamos recibiendo. Señor, que en nosotros esté plenamente el querer como el hacer. No se trata solo de entender, se trata de ejecutar, porque esa es tu voluntad. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Es una bendición, mis hermanos, estar con ustedes en este tiempo. Y alguien podría de repente preguntarse, pero ¿qué está pasando? Que en el adiestramiento y en el discipulado, día martes y día viernes, como el profeta Ronnie, el día viernes, pues pareciera que ya no hay preguntas como antes. Recordemos que solo obedecemos, y obedecemos no con pesar, no obedecemos por fuerza, obedecemos voluntariamente, sometidos a nuestra autoridad, porque estamos siendo dirigidos por la cabeza que es Cristo. Y esto fue lo dicho por el Señor también a través de nuestro apóstol, y que es menester que estemos siendo adiestrados, así como discipulados, pero todo aquello que ustedes necesiten preguntar, todo aquello que ustedes necesiten entender mejor, o ustedes también quieren aportar y ampliar más dentro de lo que, algún comentario de lo que se ha impartido, pues tienen toda la libertad. Por eso es cualquier pregunta o comentario que ustedes tengan, pues estamos con toda la apertura, pero la directriz fue dada que esto mejor fuera por medio del correo electrónico, para que nos permita, tanto del lado de ustedes, tener mucha amplitud a la hora de preguntar, y de igual manera nosotros al responderles a ustedes. De verdad me bendice mucho tenerles en el adiestramiento. Bendigo a Dios por sus vidas, su fidelidad, y espero que juntos podamos estar la próxima semana, también el día martes, para recibir el siguiente adiestramiento. Bendiciones para todos, un abrazo y hasta la próxima.
su amor.